Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Que el bien y la misericordia lo sigan todos los días de sus vidas. Qué bueno es el Señor siempre. Qué bueno. ¿Cómo podemos disfrutar de esta maravillosa presencia del Señor en nuestras vidas? ¿Sí? Es algo maravilloso porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él está con nosotros siempre. Él nunca nos deja, nunca nos desampara. Y esa es una bendición con la que contamos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido del Espíritu. Poderoso, ¿sí? Todos los que hemos nacido del Espíritu, ¿sí? Él ha prometido estar con nosotros, en nosotros, por nosotros, para siempre. No solo un ratito, es para siempre. Y esa es la gracia de la gracia que hemos venido hablando todas esas semanas, ¿sí? Es una gracia maravillosa. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros. ¿Sí? Eso no es de vosotros. Es para vosotros. ¿Sí? Somos salvos por ese regalo maravilloso que el Señor nos ha dado, de salvarnos, de perdonar nuestros pecados, de librarnos de este presente siglo malo, ¿sí? Y de llevarnos a la gloria, de llevarnos de victoria en victoria, de darnos la vida eterna. Poderoso, poderoso. ¿Qué más podemos pedir nosotros? ¿Sí? ¿Qué más podemos pedir? A veces y mañana ya no están, ¿sí? Y nos enfocamos tanto en eso, nos enfocamos tanto en querer obtener cosas temporales y no las cosas que son eternas, ¿sí? Como dicen las escrituras, busquen las cosas de arriba. Busquen, ustedes que han nacido de nuevo, ustedes que han nacido de nuevo, busquen las cosas de arriba, no de las de la tierra. ¿Sí? Y cómo nos enfocamos tanto en las cosas de la tierra. Y yo sé que son necesarias. Muchas de las cosas que tenemos o que necesitamos aquí, pues el Señor dice que Él es quien suple todas esas cosas de aquí de la tierra. ¿Sí? Todas las cosas que necesitamos aquí están y Él las ha provisto. Poderoso. Pero no solamente eso, sino que Él dice que las cosas que pertenecen a la vida, o sea, las cosas cotidianas, las cosas que pertenecen a la vida y a nuestra relación con el Señor, ya nos han sido dados. Poderoso, poderoso. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Las cosas que para vivir aquí en la tierra ya lo tienes. Y las cosas para vivir la eternidad también lo tienes. Lo que necesitas para vivir en esa relación buena con Dios, en esa buena relación con Dios, ya lo tenemos. Y todo eso es por su maravillosa gracia. Poderoso, poderoso, poderoso. Así que bienvenidos todos los que están conectados esta mañana aquí en Zoom, los que están conectados y los que van a conectarse luego. Pastor Jorge Alba, allá en Bogotá. Pastor Henry, allá en Limón. Pastor Gerardo Arlay, allá en Heredia. Doña Laureta, en Coronado. Dios está siempre con cada uno de nosotros, los que están en Canadá, los que están viéndonos allá, los que están en Estados Unidos, los que están en México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua. Un especial saludo a todos mis hermanos allá en Nicaragua también. Los que están acá en Costa Rica, los que están en Panamá, en Colombia. Siempre nos escribe una hermana de allá de Villavicencio. Así que un abrazo grande a los que están también en Ecuador, en Quito, en Machala, en Salinas. También un abrazo grande allá en Argentina, en Chile también. Un abrazo grande a todos. Estamos completamente seguros. Peruanos, también los amigos peruanos, también un grande abrazo a todos ellos y damos gracias al Señor por su fidelidad y por su amor y por todo lo que Él hace en nosotros, con nosotros y por nosotros. ¿Sí? Poderoso. Así que seguimos con el tema de gracia sobre gracia. Eso es lo que hemos recibido del Señor. Una gracia tan maravillosa. Y recuerden, nosotros estamos viviendo en un tiempo de la gracia de Dios, en el tiempo de la gracia de Dios, no un tiempo de condenación, no un tiempo de aflicción, sino un tiempo de gracia, no de condenación, de gracia, ¿sí? No de señalamientos,
¿sí? Sino de gracia. Y eso es algo maravilloso. Y ese mensaje es el mensaje que el mundo necesita escuchar. El mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque Él nos ama. Y ese amor no está limitado a nuestras acciones. Esa gracia no está limitado a nuestro desempeño. Esa misericordia y esa bondad de Dios viene del corazón de Dios. Y es lo que le ha placido a Dios hacer. Ese es el deseo, esa es su voluntad. ¿Sí? Y a Él le ha dado placer hacer eso. Y eso es algo maravilloso para nosotros, para esta humanidad que se ve perdida, ¿sí? Pero yo estoy completamente seguro que el plan de Dios se va a cumplir. Y el plan de Dios es salvar a todos, ¿sí? Algunos van a decir, pero bueno, no todos se van a salvar. Bueno, pero el plan de Dios es salvar a todos, ¿sí? El amor de Él se extiende y espera a todos con paciencia que lleguen al arrepentimiento. Poderoso, poderoso. Yo estoy de acuerdo con Él, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con ese plan divino de Dios. Así que seguimos esta mañana con el tema de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia sobre gracia, ¿sí? Gracia sobre gracia. Y nuestro hermano Jorge Alba va a continuar con ese tema y yo sé que va a ser de mucha edificación y mucha bendición y seguimos posiblemente la próxima semana, seguimos con este tema, un par de semanas, creo que tenemos un par de semanas más sobre este tema y seguimos creciendo, ¿sí? Creciendo en este maravilloso conocimiento del Padre, de su Hijo Jesucristo y conocer nuestra unión con Él, esa común unión con Él, ¿sí? Así que ha sido todo esto por esta gracia. Así que Jorge, bienvenido. Todo suyo los micrófonos, todos suyos. Bienvenido, Jorge. Buenos días para todos. Pastor Henry, a ver quién más Buenos veo días, por buenos días. acá. Sí, señor. Bueno, ahí un saludo para todos. Los que no alcanzo a ver, pues igual les enviamos un saludo desde Bogotá. Muchas gracias por la invitación, Douglas. ¿Qué puedo decir yo? No hay nada mejor para uno, más satisfactorio, que lo que uno puede transmitir logre un impacto positivo en quien lo está oyendo a uno. Yo Sí, creo que ese señor. es el todo de ser ministro, ¿no? Es decir, ministro es como que da algo a los demás y si ese algo logra como producir conexión con Dios, pues entonces uno está haciendo el trabajo que tiene que hacer y Sí, señor. eso de por sí es satisfactorio. Entonces, ojalá así que lo que pueda compartirles hoy tenga la capacidad de ponerlos en mejor posición delante de Dios para que tengan una mejor relación con Dios Sí. y por supuesto para que vean manifestada la gloria de Dios, porque es que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, nosotros no queremos solamente palabras y conocimiento, sino esa realidad tangible de Dios en nuestras vidas. Sí, señor. Douglas hablaba de cosas interesantes ahorita, de cómo el Señor nos ha provisto de todo por gracia, esas necesidades que tenemos en este mundo. Y eso es absolutamente cierto. Lo que pasa es que nosotros como que no llegamos a ese convencimiento pleno. O sea, tenemos ahí un problemita que es como de persuadirnos a nosotros mismos. Porque es Sí, sí. difícil, ¿no? O sea, cierto. O sea, nosotros tenemos como una mentalidad carnal, un montón de ideas que se cruzan por ahí, estamos viviendo ciertos eventos y entonces muchas veces nos da mucho trabajo poder creer con una fe sencilla que eso que el Señor hizo en la cruz fue más que suficiente para proveernos todo lo que necesitamos en este mundo. Amén, amén. Sí, Hay señor. un pasaje que confirma eso, ¿no? En Romanos, creo que es 10:32, 8:32, creo que es. Dice, el que no escatimonia a su propio hijo, eh, ¿cómo no ha de darnos gratuitamente todas las Sí, cosas sí. juntamente con él? Es decir, si es así, es verdad que con Cristo todas las demás cosas están unidas, eso es absolutamente cierto. Nosotros es a los que nos falla esa percepción, pero es absolutamente así. Sí, señor. Y creo que ahí empieza a tocarse un punto supremamente importante, porque esta provisión
está viniendo desde una persona, no de una serie de ritos. Creo que ahí Romanos 8:32 lo dice clarísimo, ¿no? Sí, El que no escatimonia a su propio hijo, como no ha de darnos juntamente con él todas las cosas. Es decir, sí, todo lo pone en una persona, sí. no en tus prácticas, no en tus ritos, no en tus devociones, en él, todo en él. Y eso es lo mismo que estaba diciendo Juan en una de sus cartas, que la intención de todos los textos del Nuevo Testamento es para que tengamos comunión con Él. No es para llenarnos de ritos, es para sentirnos así tan cercanos a Él como Dios quiere que nos sintamos cercanos. Es que esa idea de ser cercanos a Dios no vino de nosotros, vino de Él, de su Sí, deseo. poderoso. Dicen en Primera de Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él está hablando de Jesús, dice, Sí. vida eterna y Jesús es intercambiable, es lo mismo para Juan. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Poderoso. Es decir, que lo que quiere Juan es que a través de los escritos del Nuevo Testamento se despierte esa posibilidad que hay de comunión con el Padre y con Jesucristo. Que la gente prescinda literalmente de ritos, prescinda o haga a un lado todo un poco de esquemas religiosos, legalistas, ritualistas y entiendan que esa comunión se puede lograr de pura gracia, sin necesidad de las obras de la ley. Eso por supuesto para tanto para un judío como para un gentil de cualquier religión pagana, eso es dificilísimo de entender. Pero el Evangelio es exactamente así. Sí, señor. No es por tus obras, no es por tus ritos, no es por nada de eso, es por lo que Jesús hizo en la cruz y te quedó concedido gratuitamente, libre. O Uf, sea, Dios está ofreciéndote comunión con Él, gracias, Señor. totalmente libre, amplia, generosa, Gracias. y la puedes tener totalmente Sí, amén. independientemente de ti. Ese es nada menos el regalo de gracia que Poderoso, tenemos. poderoso. Y hoy vamos a tratar como el contraste de eso, que es cómo nos puede servir la ley, ¿cierto? Porque pues todos tenemos una Biblia, leemos la Biblia, está como compartimentada en varias secciones y buena parte de eso es la ley. Entonces uno como buen cristiano, juicioso, ordenado, pues le dicen que tiene que hacer su devocional y leer la Biblia, estudiarla y uno efectivamente lo hace, pero se va a encontrar con la ley. Y oh sorpresa, ¿no? Porque uno llega al Sí, Señor así, todo feliz, ¿cierto? Me perdonó mis pecados. Oh, qué maravilla, ¿no? Y de pronto tú abres y está ahí la sentencia de la ley. Entonces uno tiene que entender que ahora en la gracia uno debe comprender algunos principios o debe entender por qué está la ley o qué muestra la ley sí. para uno acercarse a Dios no a través de la ley misma, sino como por contraste, entendiendo que sigue vigente la gracia, ¿cierto? O sea, eso no ha desaparecido, la gracia no desapareció cuando te convertiste al cristianismo y solo duró un ratico, ¿cierto? El perdón de pecados y Ya, hasta sí. ahí fue la gracia. No, la gracia se extiende desde el momento en que, antes de que nacieras de nuevo, se cumple, se completa cuando recibes al Señor, cuando lo aceptas, Poderoso. pero sigue estando la gracia, ¿ves? O sea, sigue. Entonces, por eso es que nos invitan a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es crucial entenderlo. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar esta buena parte de la Biblia, ¿no? Que es la ley. ¿Cómo nos puede ayudar para andar en la gracia? No hay una única forma, no tengo una fórmula secreta pues para compartirles y decirles, este es el principio, el único, y si lo siguen, la van a lograr. No tengo eso, pero sí tengo algunos principios que a todos nos pueden ayudar. No hay una única forma para sacar provecho de la ley
y así entender mejor la gracia. Pero lo que sí es definitivo es que ninguna de esas formas posibles va a incluir volverte a la ley. ¿Ok? Entonces, hemos visto eso, muchos movimientos que empiezan muy bien, movimientos cristianos, y por alguna extraña razón, en ese celo por conocer más de Dios, empiezan a encontrar fórmulas para hacer manifiesta esa gracia inmensa que ellos entienden que se tiene en Jesús. Y entonces definitivamente terminan volviéndose a la ley. O sea, son incluso peores, ¿no? Que un judío, un judaizante, porque se les vuelven unos ritos, unos trucos, unas prácticas que jamás se habían visto pues en la Sí, historia sí, del cristianismo y son unas doctrinas terriblemente nocivas, sí, porque te quitan la gracia. Empiezan a decirte, bueno, es que como el país está tan mal, entonces hay que orar y hay que hacer ayunos y hay que hacer vigilias y hay que hacer incluso dar dinero. O sea, mm, eso me pareció asombroso, ¿no? Entonces, hagamos una ofrenda especial. Entonces, chorrear esa ofrenda aceite. especial, ¿cierto? Ya no es como, bueno, yo creo que les parece un poquito pasado de tono cortarle la cabeza a un cordero, ¿no? Y la sangre allí y ofrecerlo, entonces Sí, se van al dinero. Entonces, traigamos dinero para hacer una ofrenda que sea aceptada al Señor. Bueno, pues fíjense ustedes como un entendimiento no exacto acerca de Dios. Entienden que Dios es todopoderoso, entienden que en la ley había ofrendas, pero no entienden cómo opera la gracia. Entonces mm, caen en unos ritos y en unas sí, prácticas que no son para nada sanos. Entonces uno ahí es donde tiene que entender mejor la gracia y mejor la ley, porque si no va a ser una mezcla que es, bueno, es una nueva religión, así sí, definitivamente, ¿no? sí. O sea, le dieron paso a una nueva religión, no es para nada bueno. Entonces, en esto de la gracia tenemos que recordar varias cosas. Entonces, fíjense en esto que dice en Hechos 20:32. Porque nuestra pregunta es cómo acercarnos a Dios, cómo mantenernos en ese contacto con Dios. Ha sido nuestra pregunta desde que somos creyentes. Dice así, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, es la palabra de gracia la que tiene el poder de sobreedificarte o hacerte crecer en la gracia. Es curioso, la gracia misma es lo que produce mayor crecimiento en el Señor, no es la ley. Entonces, por eso uno ve que si uno quiere volverse a la ley, está cayendo en un error tremendo. Lo que te va a sobreedificar va a ser más palabra de gracia. Es una fórmula impresionantemente sencilla y Pablo entiende que es absolutamente efectivo, porque eso es lo que nos va a permitir tener herencia con todos los santificados, es decir, recibir de parte de Dios lo que Él nos quiere dar. Eso es una herencia, hasta donde yo tengo entendido. Herencia es cuando te quieren dar algo a ti y no es que te lo merezcas o que hayas hecho como muchos puntos a favor, sino te lo quieren dar, ¿cierto? Y es algo bueno, usualmente la herencia es algo bueno, no es algo malo. Entonces puedes tener cosas buenas de Dios a través del conocimiento de la gracia. Viendo en la ley, vemos una cosa que es crucial y que muchas veces se nos escapa, se nos pasa por alto. Es que la ley apunta a una persona, un redentor, un salvador, y no al seguimiento de ritos religiosos para ser salvo. Esto es absolutamente importante y pues nos va a dar ventaja cuando leamos los textos de la ley, o sea, que son miles de páginas, ¿no? No sé cuántas, mil y pico, según una de mis Biblias. Eh, entonces, siempre nos va a mantener la ley enfocados en la expectativa de un Salvador. Y hay como puntos de comparación con lo que podría ser un rey. Eh, si ustedes recuerdan, muchas veces los israelitas, uno lo va a leer en la historia de jueces y por todas partes, que quedaban sometidos a la opresión de pueblos paganos, de naciones impías, Sí, que no eran judías, estaban en un yugo de opresión y de pronto aparecía un rey, un juez, una persona
que los libraba. Es decir, ellos no tenían que hacer mucho. Fíjense en ese detalle. Sí. Cuando llega David, eh, todos esperaban a ese gran rey, ¿no? Y se les cumple, pues, en la expectativa que ellos podían tener, porque ven a su nación liberada de la opresión de los pueblos aledaños, paganos, y ven que prosperan. Y ellos no hicieron mucho. Entonces, fíjense ustedes cómo la ley nos ayuda a entender gracia. ¿Sí? Ujú. Yo Sí, no hago señor. mucho, mi rey lo hace todo y él me provee paz y bienestar. ¿Ok? Ese entendimiento es clave, porque si no, entonces nos puede volver un poco a religiones falsas, ¿cierto? Sí. A empezar a creer que no es realmente por la persona de Cristo que tú tienes comunión con Dios, sino que, o beneficios, ¿cierto? Beneficios sobrenaturales, sino que puede ser por tus ritos y por tus prácticas. Entonces se distorsionaría la imagen del Salvador. Eso pasa en algunas religiones que son muy populares en Latinoamérica, donde ya la figura de Cristo no es el Rey y Salvador. La ley nos ayuda a mantenernos en eso, en que es por un Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenemos los beneficios de parte de Dios. Sí, Entonces, ¿la señor. ley es útil? Definitivamente sí, Sí. totalmente sí. Y nos ayuda a ver que no es por lo que nosotros hacemos, sino por esa lucha, esa batalla, esa guerra que dio nuestro Rey. Mm. Entonces, creo que nosotros sí Uf, podemos leer en muchas partes poderoso. que Jesús venció a las tinieblas y que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y Satanás, dicen Hebreos. O sea, él sí hizo una batalla, sí la hizo y ganó. Entonces, ¿cuál es el premio? Bueno, pues que podemos tener paz de muchas maneras, Ujú. que podemos tener los beneficios que da el rey, ¿cierto? Porque cuando el rey se corona como rey, entonces él da beneficios a su pueblo, porque tiene dominio, porque los ha rescatado, ¿cierto? Eso es redención, los ha Sí. librado del opresor, así como decía Douglas, los pasó de las tinieblas a su luz admirable, les Sí. dio un reino, un territorio donde pueden estar protegidos, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo esa idea es perfecta. O sea, uno entiende eso y lo transpone a Cristo y la redención, y entonces uno empieza a ver que la ley es como sombras de algo muy bueno que se cumple en Jesucristo. Sí, Por señor. supuesto, no es Poderoso. como ese rey que nosotros, que algunos esperaban, ¿cierto? El rey guerrero, pues en lo natural, sino que es un rey que está en el ámbito espiritual, ¿cierto? Y ahí Mm. fue donde dio la batalla, y ahí fue donde venció, y ahí es donde tenemos libertad, y es donde tenemos todos los privilegios, porque las cosas en este mundo primero son espirituales y luego son en lo natural. Entonces, ¿dónde atacó el problema? En producirse todas las bendiciones a nosotros, hacia nosotros. Por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, si había algún obstáculo, se quitó. Nuestro rey lo quitó. Y ahora podemos tener ese privilegio de tener todas Poderoso. las bendiciones celestiales. O sea, ¿es Poderoso. algo bueno? Yo digo, es magnífico. Sí. Sí. Entender entonces la ley desde esa perspectiva y como nuestro rey, nuestro libertador, es magnífico. Lo entendía Juan, lo entendía Pablo, lo entendía Pedro, todos lo entendían y por eso la gracia les funcionaba tan bien. Por eso decían, es que ya la hicimos. Sí. El que está por encima de nosotros, el que nos da todas las cosas, es el vencedor. Él las da, no nosotros, Poderoso. ¿cierto? Poderoso. Las ha dado, ya no hay obstáculo para que Él se manifieste. Sí, señor. Entonces, entender eso es fundamental, que la ley apunta a un redentor. Dice así, en Hechos 13:38, porque aquí van a sumarse algunas cositas más. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Es decir, nuestro rey hizo algo tan particular que a ningún otro rey le fue posible hacer. O sea, si ustedes ven los mejores reyes de Israel, los que dicen que eran justos y buenos y que la nación prosperaba, ninguno pudo lograr esto que sí logró nuestro rey y salvador, perdón de pecados. O sea, no hubo ni un solo rey que pudiera haber hecho algo para que la nación entera
fuera declarada santa y justa delante de Dios. Pero este Rey, nuestro Redentor, Jesucristo, sí lo pudo hacer. O sea, es magnífico, ¿no? Porque todos los reyes quedan como reducidos a lo que realmente son. Uno ya no los va a magnificar y uno ya no va a querer ser como David o como Ezequías o como cualquier otro. Uno dice, no, yo necesito ser a la imagen de mi Señor, a la imagen de Cristo. Y eso es lo que provee exactamente el Evangelio. Nos transforma como por el Espíritu Santo en su misma imagen. O sea, es una maravilla. Si uno lo ve, claro, lo empieza a entender mejor. Dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí hay algunos puntos importantes. Es que se entiende que uno necesita ser justo delante de Dios y aquí te está diciendo, ningún rey lo pudo hacer, pero Jesús sí puede hacerlo. Él puede hacer que delante de Dios tú seas declarado justo y que tus pecados ya no sean tomados en cuenta. Eso es tremendo. ¿Ves cómo nos va sacando un poquito de esa perspectiva, pues, de lo carnal a algo sobrenatural, todo en la persona de Jesucristo? O sea, aparte de un rey, pues, que logra cosas en lo natural, también las logra en lo espiritual. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombrados, asombrados desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Es decir, que esto es tan magnífico, incluso para un judío, que le Sí, están diciendo, mire, esta justificación, este ser declarado justo delante de Dios, este no tener en cuenta sus pecados, sí, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y poderoso. cuando uno va a ir a la ley, se va a encontrar pecado, fallas, errores de todas las personas que están ahí Sí, y una sentencia gravísima sobre los que pecaban. ajá. El rey David alguna vez hizo un censo y estaba prohibido por la ley hacer un censo y lo que cayó sobre la nación entera fue una sentencia fuertísima. Y ahora uno puede contrastar eso, porque uno va a leer ese pasaje en la escritura y uno dice, como tiene la gracia ahí presente, Sí, entonces uno dice, oye, terrible, esta gente no tenía escapatoria, les tocaba vivir eso, sufrir la sentencia, pero ahora en Cristo se me anuncia perdón de pecados. Y de poderoso. todo aquello que por la ley de Moisés no podía ser justificado, Sí, en señor. él puedo ser justificado. Sí, Entonces ya sí. nadie va a esperar que si se comete un error, le vaya a caer una sentencia tan terrible. Mm, No lo tiene que esperar y cuando uno lee eso, uno puede maravillarse y decir, bueno, pues la sentencia es fuertísima, pero yo soy libre de esa sentencia porque el Señor me ha declarado justo por Cristo Jesús. O sea, uno empieza a maravillarse y a sacarle algo de gusto a leer todos esos pasajes de la Escritura donde uno ve un Dios tan severo, ¿no? Tan estricto, que si tú te pasas de lo que Él dice, entonces lo que hay para uno es hay unas implicaciones gravísimas. Y ahora podemos ver en la gracia, lo que tengo es perdón de pecados. Y tengo muchas más cosas, pero al menos vas a magnificar la gracia y tú vas a decir, Dios mío, sí que hizo algo este Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto que lo hizo, porque ya la ira de Dios no está sobre nosotros. ¿Mm? Entonces, ¿es bueno? Claro. O sea, si tú te lees todos esos pasajes de la ley donde había esas sentencias, tú realmente vas a terminar magnificando a Jesucristo. Porque nada de eso, de todas las cosas malas que puedes leer, nada de eso te va a acontecer a ti. Eso es bastante bueno. poderoso, Dice, la ley poderoso. muestra que multitud de prácticas religiosas son falsas y nos señala que es solo en el culto a Dios mismo, es que solo en el culto a Dios mismo es posible la salvación. Eh, no todo lo que trae bendición es de Dios. Entonces, claro, cuando uno va a leer la ley y uno siempre quiere encontrar como respuestas para ser bendecido. Es curioso, pero pues así es nuestra mentalidad, porque nos han enseñado así, nos han enseñado que si tú haces mal,
entonces tienes que encontrar cuál es el error y cómo enmendarlo. Y desafortunadamente la técnica que se usa es ir a la ley porque nos da conciencia de pecado, la ley tiene esa particularidad y uno quiere enmendarla con las técnicas de la ley para tener que bendición. Pero la ley misma nos muestra que no toda práctica que produce bendición es de Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, es muy popular que uno vea que dice, bueno, es que hice una ofrenda, hice un pacto, en la televisión salió un predicador que decía que si yo daba dinero, entonces los ángeles me iban a proteger. Yo he ido toda una serie de cosas de ese estilo y yo lo que puedo decir es, si tú entiendes la ley correctamente, te vas a dar cuenta de algo bien particular. O sea, cuando la leas, es que a veces parecía como si haciendo cosas que Dios no autorizaba, la gente podía tener bendiciones. Rarísimo, pero cierto. ¿Y qué nos muestra? Que hay un deseo de Dios para que la gente no busque simplemente la bendición, sino una relación correcta con el Señor. Ese caso está en Jeremías 44. Dice Jeremías 44:15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, porque Jeremías le estaba recriminando por sus cultos. Dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos ha faltado todo y a espada y de hambre somos consumidos. Si ustedes se dan cuenta, estas personas iban detrás de la bendición de Dios, pero no detrás de Dios. Y la ley es muy interesante porque nos muestra que en el corazón de los seres humanos, aún bajo la gracia, podemos tener el mismo fallo. Podemos querer la bendición de Dios y entonces por querer alcanzarla nos vamos a dar a toda una serie de prácticas que no son el Evangelio, que no están cimentadas en la gracia, sino en otras técnicas. ¿Y se van a ver manifestadas ciertas cosas? Definitivamente sí. ¿Va a ser triste? Totalmente. ¿Qué nos enseña esto? Que lo más importante es que tú te mantengas en los principios del Evangelio para que no te vayas a descarriar y que no vayas a caer en ciertos errores, digamos, tecnicismos o palabrería impuesta por otros, porque ahí dice que los reyes y los príncipes hacían lo mismo, ¿no? Entonces tú puedes ver gente en eminencia en el cristianismo promoviendo ciertas prácticas que parecen producir bendición, pero son un peligro total, porque no están producidas desde la gracia, sino desde otra cosa, desde una práctica religiosa, digamos, muy en la carne o falsamente cristiana. Para mí eso es importantísimo. O sea, ¿cómo quiero yo ver manifestada la gracia del Señor? Solamente hay unos modelos o métodos lícitos. No todo lo que se me va a presentar por ahí va a ser realmente transparente y sustentado por Dios, ¿no? Por eso es que es importante entender que la gracia es la que nos va a permitir sobreedificarnos. Si en algún momento percibimos que hay una práctica que no es venida de la gracia, sino de otra cosa, muchas veces en este tiempo es algo disfrazado de fe. ¿Mm? Muchas veces. eh, o del duro trato del cuerpo, ¿no? Es como, es que ayuné mucho, es que hice el ayuno de Daniel, es que hice el ayuno de no sé qué, la oración de Javes y tal. Y eso no es gracia, eso son técnicas y prácticas que pueden llegar a producir algún fenómeno, pero no están basadas en
en eso de que juntamente con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Entonces nuestra fe va a terminar desviada. Va a ser un problema gravísimo corregirla. Se puede tomar años incluso corregir eso porque estás teniendo unos componentes que son ajenos a la gracia misma y al evangelio mismo, pero son religiosos y te producen efectos. O sea, es muy complicado llegar a caer en eso. Sí, Gracias a Dios, aquí está una enseñanza que nos da el Señor mismo sí, de cómo ciertas bendiciones, cierta prosperidad no es producida realmente bajo los estándares que deben estar producidas, sino bajo otra cosa. La ley ayuda para entender eso, ese fenómeno espiritual, totalmente. Y lo vas a ver montones de veces. O sea, esa no es la única ocasión en donde sucede. Van a sí. haber muchas veces donde vas a ver repetido el mismo fenómeno. Mm, Entonces, ¿qué más podemos decir de la ley? Que la ley nos da conocimiento de pecado y de que sin Cristo estamos separados de Dios. Sí, la ley por todas partes te va a mostrar pecado, 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 pecado. Es que es lo que más abunda, ¿no? O sea, en todas partes fallan los reyes. O sea, tú casi que puedes tener una línea de tiempo de los reyes de Israel y de Judá, y había rey bueno, rey malo, rey bueno, rey malo, rey bueno, rey malo. Entonces le iba mal a Israel, le iba mal, le iba bien, le iba mal, le iba bien. O sea, era una alternancia tremenda, porque es que la sentencia era así, o sea, fallaban y todos los demás la sufrían. Y ahora, ¿qué es lo que tú puedes ver? Que ellos, aun cumpliendo con las leyes, no lograban tener unión con Dios. O sea, el mejor de los reyes tal vez pudo ser David y no podía decir él, es que yo y el Señor uno somos. Él nunca pudo decirlo. En cambio, nosotros sí podemos decir, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, la unión con Cristo no se logra por medio de las obras. Eso tú lo vas a ver en la ley. O sea, ninguno de los personajes podía decir que era uno con el Señor. Nadie. O sea, puedes ver el profeta Isaías, Zacarías, cualquiera de ellos, y ninguno pudo decir, soy uno con el Señor. Tú y yo sí podemos. ¿Es eso asombroso? Es maravilloso. Entonces tú sí vas a notar que a ellos les faltaba algo, no lo tenían y tú sí lo tienes. ¿Qué es ese algo? Jesús. La obra de redención de Jesús. Entonces, por contraste, vemos que la gracia nos está mostrando cuán unidos podemos estar con Dios y es de pura gracia. Esa unión, si tú analizas los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento, esa unión solamente se va a lograr, pero no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. No hay otro método. La ley jamás te presentó un método para ser uno con el Señor. Nunca. En cambio, el Evangelio sí te lo presenta. Eso es muy distinto, ¿no? O sea, tú puedes ver ese contraste y tú puedes decir, todas estas personas, porque van a citar cientos de reyes y de personajes en el Antiguo Testamento, y ninguno de ellos la logró. O sea, podían ser profetas, podían ser reyes, podían ser sacerdotes, ninguno la logró. Y sí, ahora yo lo tengo disponible sí, por señor. medio de la fe en Jesucristo. ¿Te Poderoso. sirve la ley? Sirve montones. Sí, sí. Y yo creo que eso era lo que alegraba a Pablo, a Pedro, a Juan. Ellos decían, es que lo que nos está ofreciendo el Señor Jesucristo es lo que siempre hemos anhelado. Siempre tratamos por el camino de la ley y nunca lo alcanzamos. Ahora en Jesús nos lo ofrece de pura gracia y lo Poderoso. podemos tener. Y Amén, es amén, real. poderoso. La ley también muestra que debes ser justo delante de Dios o no puedes tener comunión con Él. Lo Sí, vas a ver una y otra vez. Entonces, si tú coges tu Biblia como cristiano y empiezas a ver eso, ¿cierto? Y a sentirte como, uy, pero es que tengo que tener un estándar de santidad tremendo, ¿no? Porque si no, no voy a ser justo delante de Dios. ¿Quién pudo ser? Y empiezas a tratar de encontrar un personaje del Antiguo Testamento que case mejor. El que mejor creo que casa es David, pero David era adúltero, o sea, terrible, ¿cierto? Increíble, no la ujú, lograba.
sí, No podía, el hombre no podía lograr ser justo realmente delante de Dios, pero él se da cuenta de una cosa, David se da cuenta que, que hay algo distinto, que es la sí, misericordia de Dios y no las obras de la ley, la que poderoso. realmente permite esa justicia. Él lo intuye, lo percibe y hasta lo escribe. Sí. Después nos lo va a escribir en el Salmo 103. Uh, Entonces, ¿qué puede mostrarnos la ley? La ley nos está mostrando que no podemos, sin ser justos, no podemos tener una comunión genuina con Dios. ¿Qué nos muestra la gracia? Que por Jesucristo y gratuitamente somos declarados justos. O sea, es una maravilla. Tú puedes decir, Dios santo, jamás se me había ocurrido que ser justo delante de Dios implicaba que yo no tuviera en cuenta las obras de la ley. ajá, O sea, uno puede decir, yo siempre he sí, pensado que se necesitan todas las obras de la ley para ser justo delante de Dios. La Biblia te está diciendo en todo el texto, todo lo largo y ancho del Antiguo Testamento, no, Señor, no puedes ser justo por las obras de la ley. sí, Señor, No así es, hay manera. poderoso. Y aparece Jesús y te dice, sí puedes ser justo ahora delante de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces Sí, ahora puedes en esa justicia qué tener maravilloso. comunión. Sí, sí, ¿Sirve la ley? Yo creo que sí, sirve para magnificar sí, la gracia. Definitivamente si sí, utilizas sí, la ley para magnificar la gracia, vas por buen camino. En la ley puedes ver el poder y la gloria de Dios en cada uno de sus milagros y señales. O sea, tú coges el Antiguo Testamento y unos milagros tremendos, ¿no? De todo tipo, sanidades, liberación de ejércitos, destrucción de ejércitos paganos. Bueno, tú lees a los profetas y hacían unas señales tremendas. Y todo eso sigue siendo de parte del mismo Dios. Y todo eso, esa gente lo tenía como por un privilegio. Si tú te das cuenta, los profetas no era porque fueran muy justos, muy rectos, no eran las mejores personas de Israel, de Judá. No, Señor, era por una escogencia de parte de Dios, independiente de las obras de ellos, y se les concedía que hicieran señales para testificar de Dios y poner a la gente en el camino correcto. Entonces, hay desgracia. Cada vez que tú ves la escogencia de un profeta, es gracia. Y se le autoriza, se le concede que haga señales, milagros y prodigios para que testifique del Señor. Ok, entonces ahora, ¿tienes tu gracia de parte del Señor para testificar de Él? Por supuesto que sí. Y esta señal le seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahí está la gracia. O sea, entonces, el problema es que no nos estamos identificando correctamente con lo que la gracia alcanza, otorga, produce. Estamos teniendo una visión equivocada de la gracia y creemos que gracia es solamente como, bueno, no te vas a ir al infierno. No, la gracia, si tú lees el Antiguo Testamento, la gracia también tiene una acción que puede llamarse profética, ¿cierto? Y es testificar de Dios. Entonces, ¿puedes tú lograr eso? Por supuesto que sí. Todas las promesas en Él son sí y en Él amén. Entonces, tú deberías sentirte confiado como si fueras un emisario de Dios para pregonar las buenas nuevas en Cristo Jesús. Y podrías esperar esas señales propias de lo que en el Antiguo Testamento se considera un profeta, que todos testificaron con poder. O sea, no hubo ningún profeta hablador, ¿cierto? Todos decían unas cosas como de parte de Dios. Y uno debería decir, pues si fue actuando la gracia en ellos, entonces la gracia actuando en mí puede producir lo mismo. ¿Sirve leer la ley? Sí sirve. Cuando tú te enfocas en gracia, definitivamente va a servir. Te ayuda a renovar el entendimiento, te ayuda a quitar los límites que tú le has puesto a Dios, te ayuda a dejar de creer ciertas cosas que no son conformes a lo que Dios puede hacer a través tuyo. Para eso sirve la gracia. O sea, pues digo yo, no para que tú te pares ahí a declarar destrucción sobre las naciones, ¿cierto? Eso es como un profeta, yo digo, mareado, ¿cierto? Como un poco ebrio, ebrio de sangre, ¿no? sí, No, sí, sirves como el profeta Jesús, ¿no? Que cómo anduvo Jesús de Nazaret haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque sí, Dios sí, estaba sí, con él.
Entonces, ¿ves? Poderoso. ¿Ves cómo funciona la cosa de bonito? Mm, Claro, funciona la gracia si uno entiende que esa gracia y esa manifestación de poder de Dios sí. es para librar a la gente de la opresión, para darles, declararles como el año agradable del Señor, para mostrar la benignidad del Señor hacia ellos. ¿Para eso es que sirve? Para que tú te corrigas un poquito y digas, como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, ¿qué haría un profeta de la gracia? Pues mostrar un poder impresionante, pero para benignidad, que lleve a la gente a arrepentimiento. En el Antiguo Testamento era anunciar destrucción, para que, a ver si la gente se arrepentía. Y aquí es al contrario, es anunciemos benignidad, hagamos señales, milagros y prodigios para que la gente se arrepienta. Mm, Es buenísimo. O sea, entender la ley en su verdadero contexto es muy bueno, porque el mismo poder sigue estando disponible, pero enfocado en algo diferente. La ley también anuncia cómo sería el nuevo pacto. Entonces, por todas partes uno va a poder encontrar que la ley nos da tips o pequeños fragmentos de cómo sería ese nuevo pacto. Y es para que uno entienda que si es nuevo, entonces el viejo tiene que acabarse porque no van a coexistir juntos. No es posible. Uno de los dos tiene que cesar. Por supuesto, no es el nuevo, es el viejo, es el antiguo. Eso está escrito por todas partes en el Nuevo Testamento. Entonces dice, ¿cómo sería ese nuevo pacto? Dice en Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces uno ya tiene unos tips, uno dice, este nuevo pacto se basa en que Él se va a mostrar o revelar a mí de una manera directa. Y por otro lado, el tema del pecado es crucial, o sea, y Jesús lo solucionó. Sí, entonces teniendo eso como siempre junto, siempre unido, uno puede decir, claro, este nuevo pacto es una maravilla. Es como si le hubiera hecho falta a algo, al antiguo pacto y ese algo es Jesús, ¿cierto? Eso que hace falta realmente es Jesús. Dice en otra parte, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es una sentencia fuertísima, porque ya te está diciendo, si tú quieres irte por el camino de la ley, por ahí no vas a poder tener la justicia de Dios. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Es decir, la ley te muestra una cosa, que es conocimiento de pecado, y la gracia te muestra justificación. Son cosas diferentes. Por eso es lo que Douglas decía al principio, que es que el Señor no anda recriminándonos y no anda pues machacándonos todas las fallas. Es absolutamente cierto, porque Él lo que quiere producir en nosotros es ese sentido de justicia delante de Él por medio de Jesucristo y a partir de ahí empezar a andar en vida nueva, dicen Romanos, es decir, una vida nueva donde ya el peso del pecado no nos agobia, sino que teniendo una nueva naturaleza podemos vivir de una manera muy distinta que no se había esperado ni siquiera en la ley. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, o sea, se recalca el pecado, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, cualquier persona, cualquier ser humano ya pecó, o sea, no es que sus pecados se vayan sumando, es que ya falló. Dice, todos destituidos de la gloria de Dios. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, uno tiene que cambiar la idea, ahí te lo está diciendo en Romanos, el enfoque no es en el pecado. El pecado fue solucionado porque era un problema grande, pero fue solucionado. Entonces, ¿uno qué predica? La solución en Cristo Jesús del pecado. Cuando alguien encuentra maldiciones generacionales, claro que es un tema pues
típico de las iglesias carismáticas pentecostales. Entonces, la solución de ellos es cómo me zafo yo de la maldición generacional. Y las técnicas son repréndela, revócala, haz una siembra, ¿cierto? Para que se acaben las maldiciones. Y esas son técnicas fallidas, ¿cierto? Como si fueran, arrepiéntete, ¿no? Es como si fuera algo fallido, porque eso no sirve. Lo que sirve es la gracia. Lo que Poderoso. sirve es la redención. No tienes maldiciones generacionales porque Él no está tomando en cuenta tus pecados, Sí, Señor. ¿ok? Ni los de tu Poderoso. abuelito. O sea, Sí, entonces Señor. ahí, ¿cómo le vas a meter maldiciones generacionales a un cristiano? Por favor, no puedes, No se puede. ¿cierto? Entonces, cuando lees eso, tú deberías decir, pero en Cristo se anuló el acta de decretos que nos era contraria. Sí, Señor. Esto lo anuló el Señor. Entonces, Sí, qué poderoso. maravilla de redención. Sí sirve la ley, sirve Poderoso. para magnificar la gracia. Por Sí, sí, supuesto que sí, totalmente. Es que hace la ley, da conocimiento del pecado, la muerte y separación de Dios. Por todas partes lo vas a tener. Entonces, por eso es como tan peligroso, como la ley está cargada de eso, los textos del Antiguo Testamento están cargados de eso. Entonces es tan peligroso que uno empiece a quitar los ojos de la gracia, ¿cierto? Porque uno empiece a decir, uy, pero no, mira todo esto, aquí falló el rey David, aquí el rey Ezequías. Entonces uno trata de arreglar las cosas conforme a los estándares de la ley y según la ley, cómo fallaban, ¿cierto? Y cómo se reparaban. Y ese es un error. Cuando tú ves los errores tan grandes que ellos cometen, entonces la solución que uno da no es más ley, porque eso no te va a sobreedificar. La solución que tú tienes que dar es gracia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se solucionarían las fallas de David, de Ezequías, de cualquier rey pagano por ahí, maluco, ¿no? Joaquín, ¿cómo haría? Gracia. Esa es la solución, no las obras de la ley. Porque es muy fácil que diga, es que Joaquín lo que hizo fue esto mal, entonces no voy a hacerlo. No, no, te equivocaste. Lo que tienes que hacer es aplicar gracia, justificación delante de Dios, ser declarado justo delante de Dios por tu fe en Jesucristo. ¿Ok? Y con ello viene una serie de cosas que son muy beneficiosas, que ninguno de la ley tenía, como por ejemplo el Espíritu de Dios en mí, como por ejemplo el sacrificio de Cristo en la cruz y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y es como una acción continua, vamos a decirlo así, ¿cierto? Entonces, si tú quieres poner un sacrificio distinto al de Jesús, si quieres poner alguna obra tuya distinta a la de Jesús para querer ser justo delante de Dios, estás embarrándola, estás equivocándote, estás viéndolo mal. Lo que tienes que hacer es inmediatamente aplicar gracia, ¿ok? Así como Jesús hacía cuando alguien fallaba, lo que él aplicaba era gracia, misericordia, benignidad, y a eso corres tú. O sea, sí me equivoqué, pero no voy a meterme en ese cuento de las obras de la ley para ser declarado justo delante de Dios, sino es mi corazón. ¿Ok? El punto es distinto. Es el corazón el que cambia todas las cosas. ¿Y qué fue lo que produjo como esa satisfacción para David? Que él reconocía que en la ley no lograba justificación, pero en la misericordia de Dios y en ese querer estar en comunión con Dios, que se lograba esa conexión de misericordia. ¿No? No sé si lo explico correctamente, pero David estaba ahogado sí, en sus sí, sí. fallas, no sabía cómo zafarse de eso, no había ofrenda posible, ni corderos, ni palomitas, ni cabritos, ni nada, nada le podía quitar esa falla tan complicada que tenía. Mm, ¿Y cómo la encuentra él? ¿Cuál es la solución que surge? Misericordia. sí, Entonces él entendió algo crucial. sí, Dijo, la ley no me sirve. sí, La ley se va a acabar en algún momento y se va a manifestar esa sí, misericordia inmensa de parte de Dios. Entonces, como la ley nos mueve, nos muestra todo el tiempo separación de Dios, pecado, muerte, uno va a decir, todo esto lo solucionó Jesús y lo hizo para que tengamos gracia delante de Dios. Respecto a David, creo que la parte más importante, y creo que como profeta, Jesús mismo dijo que David era profeta,
él descubre lo más importante de esta vida, ¿no? En esta relación con Dios. Los que quisiéramos tener una comunión cercana con Dios, nunca lo vamos a poder tener por las obras de la ley. Los que quisiéramos tener sanidad de parte de Dios, nunca lo vamos a lograr por medio de las obras de la ley. Lo vamos a obtener por un método diferente. Y eso está contenido en el Salmo 103. Entonces dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que te hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Fíjense ustedes cómo David no invoca las obras de la ley, sino a una persona en sí, al Sí, sí, Señor mismo, el Salvador. poderoso, Él reconocía en el Salvador todos esos atributos. poderoso. Él dice, no es la ley, Sí, para nada. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, porque en la ley producía ira, entre sí, otras cosas, ¿no? Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Fíjense ustedes que para David no había ninguna obra de la ley, sino que él entendía que es, yo temo al Señor, yo quiero tener la comunión con Él cercana y todo lo logro por su misericordia. Esa es una revelación tremenda en David. Ya no es la ley. Y eso va a encontrarlo uno mm, repetidamente sí, en señor. textos que están por ahí fragmentados, repartidos en la ley. Estas maravillas que uno puede encontrar por acá, uno dice, Dios mío. O sea, lo que hace el Señor frente a mis faltas Sí, es engrandecer su sí, misericordia, sí, no caerme para paliarme, ¿ves? ¿Por qué? poderoso. Porque quiero tener comunión con Él y no sé cómo hacerlo. Porque no, yo entiendo que no son las obras de la ley, no es lo que yo hago, pero quiero tener comunión con Él. Y el Señor al ver eso, lo que hace es mostrar misericordia. Ujú, Dice, pues, mira, los pecados los aparto, sí, no los tomo en cuenta. Y poderoso. vamos y tenemos comunión tú y yo, porque eso quiero. Entonces, ven como el corazón, un corazón que no está cimentado en las obras de la ley, logra muchísimo. O sea, Ujú, si te apoyas en la misericordia y la gracia, logra sí, montones. Los poderoso. otros reyes que no tenían ese entendimiento de gracia, lograban muy poquito. Por eso David fue el rey más grande entre los reyes del Antiguo Testamento, porque entendía misericordia y el amor de Dios, la bondad de Dios. Ese es el secreto, que tú puedas descubrir que ninguna de las obras de la ley en los textos del Antiguo Testamento te produce comunión, es su misericordia. Y Sí, de señor. parte de ti, el deseo de querer comunión, querer tener comunión con Él. Pues eso era lo que quería compartirles hoy. A Poderoso. ver qué nos pueden decir ustedes. Poderoso. Jorge, Jorge, muchas gracias. Mira, qué poderoso. Mira, digo, cómo nos hace falta enfocarnos en estas verdades poderosas, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? En todo alrededor, todo el mundo está jalando para un lado, ¿verdad? Todos están como yo decía al principio, todos están casi que buscando las cosas de este mundo, ¿verdad? Las cosas terrenales y nos afligimos cuando no vemos esas cosas terrenales manifestadas en cierto momento, como decías vos, en un momento de X, de necesidad o algo, ¿verdad? Y por eso es que el Señor me trajo a memoria ese versículo. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Si pues habéis resucitado en Cristo, si habéis resucitado, si habéis nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, ¿sí? No las de la tierra. Y me llamó muchísimo la atención porque fíjate que ahora que decías vos ese versículo de los que servían a unos dioses, una diosa ahí, de repente decían, es que cuando hacíamos estas cosas nos iba bien
Y ahora que nosotros ahora servimos al Dios tuyo, no tenemos nada, ¿verdad? Pero fíjate que lo mismo dijo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dios los libra de la esclavitud. Y cuando están fuera de la esclavitud, entonces dicen, mira, nos iba mejor en Egipto. Allá teníamos pescado, allá teníamos de todo, carne y de todo. Mira, digo, me puse a pensar, mira, ¿quién disfruta? Vamos a ver, un preso en una cárcel, vamos a ver, un preso en una cárcel, ¿qué comida disfruta? ¿Sí? Yo no sé, me imagino que algunos piensan que es como un buffet o un restaurante donde usted pide a su comida a su gusto, ¿no? Ahí le dan lo que le van a dar y se acabó. Si está en buen estado o no, tiene que comerlo, ¿sí? Entonces, es ese pensamiento tan raro, pero fíjate que yo en estos seminarios y congresos que tenemos para pastores y a veces tiempos de consejería con pastores, fíjate que me he dado cuenta que, mira, yo no sé qué es lo que les pasa, pero la gran mayoría vienen y me dicen, es que Douglas, cuando antes yo no conocía de esta gracia y vivía ¿verdad? En el legalismo, lo que fuera que, ¿verdad? Que en lo que estaban viviendo, en esa religiosidad, de ahí les iba bien, prosperamos, éramos bendecidos y todo, pero ahora que camino en esta gracia y donde todo es gracia, entonces no me va bien, ¿sí? No me va bien. No sé si a ustedes les han hablado esas cosas, pero como me toca a mí, ¿verdad? Coachar pastores y aconsejarlos y ayudarles a encontrar el camino. Mira, todos me dicen lo mismo. Mira, yo estaba bien antes, prosperaba y tenía de todo y mira, me bendecían con carros, claro, porque por la manera en la que enseñábamos, ¿verdad? Que si no hacías eso, que si no bendecías al ungido de Dios, te iba a ir mal. Entonces la gente, claro, daba y claro, porque quieren ir al cielo también daban y porque la condenación, entonces daban, entonces claro, había muchos reales por ahí, como decían unos amigos por ahí, ¿verdad? Sí, había mucho dinero por ahí. Y entonces me iba bien, iba a comer a restaurantes finos. Pero ahora, cuando les enseñamos a las personas, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación, sino que es gozo y paz en el Espíritu. Ya no hay condenación, ¿sí? Ya nuestros pecados han sido perdonados, ya hemos sido liberados de la condenación. Y entonces a veces pensamos, bueno, y entonces la gente comienza a dejar de bendecirme. Sí, sí, pero, aquí es donde Jorge decía algo poderoso esta mañana. Aplique gracia completa sobre su vida. ¿Sí? Aplique esa gracia. Digamos, no es que no quiero usar esa palabra de esfuérzate en la gracia, sino más bien voy a usar esta, crece en la gracia del Señor. ¿Saben qué me he dado cuenta? Y esto es verdad. ¿Saben lo que me he dado cuenta cuando hago estas cosas y comparto con pastores y eso? Tengo que ver un versículo y siempre les digo, dejen de andar en dos caminos. ¿Sí? Dejen de andar en dos caminos, porque ese es el problema. ¿Sí? Así como estas personas que adoraban a sus dioses y todo, y como como los israelitas cuando salieron de Egipto, sabe que andaban divagando en dos caminos. ¿Sí? Andan divagando en dos caminos, andan en uno por acá y otro por allá, y entonces no, tome una decisión y camine. Camine, como decía el profeta, les presento, ¿sí? Les presento aquí la vida y la muerte, ¿sí? Escojan, pero yo les digo, escojan la vida, ¿sí? Sí, sí, escojan la vida. Y yo les digo esta mañana, escojan la gracia, tomen una decisión, escojan la gracia. No importa las circunstancias, no importa las cosas que nos digan, no importa los problemas en que nos enfrentemos, los dilemas que tengan las personas, no importa, tome una decisión, pero le digo, tome el camino de la gracia. ¿Sí? Van a hallar descanso para sus almas, van a hallar descanso para sus cargas, van a tener paz y gozo. ¿Sí?
Aplique la gracia a toda su vida, su familia, su ministerio. Aplique la gracia de Dios. Y yo no, de repente van a decir, pero ¿cómo es que se aplica esa cosa? Porque yo me acuerdo en otros tiempos nos decían, vístase de la armadura de Dios y todo. Bueno, es eso. O sea, ¿sí? Vístase la armadura. Entonces usted viene y se la pone y se la quita cuando está. No, 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 no. Mire, usted y yo ya estamos revestidos de Cristo. Esa es la armadura suya. ¿Sí? Esa es su armadura. Cristo es su armadura. Usted está revestido de Él ahora. Camine con Él en esta gracia maravillosa que nos ha ofrecido. Poderoso. Poderoso. Aplique esa gracia a su vida en todo el momento. Cuando usted está en necesidad, usted dice, mi Dios pues suplirá todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, y añada algo, sin manipulaciones, sin mis obras, sin intervención de mis obras. Porque a veces hay que aclarar esas cosas en la vida de uno, ¿verdad? Y cuando usted está enfermo, aplique la gracia de Dios. Por sus llagas estoy curado. Por sus llagas estoy sanado. Poderoso, poderoso. Él me ha sanado. Este cuerpo va a ser transformado en un día. Poderoso. Cuando tengas pensamientos torcidos en tu mente, cuando tengas problemas de envidia, codicia, celos, todas las cosas, ¿sabe qué? Aplique la gracia de Dios. Aplique la gracia de Dios sobre su vida. Y diga, el Señor es mi paz. El Señor es mi gozo. Sí, es necesario decir eso. A veces escucho pastores diciendo, es que siento como que Dios me ha abandonado. Pues aunque sientas eso, tienes que aplicar la gracia. Y aplicar la gracia dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Eso es la gracia de Dios. A pesar de donde andes, sí. A pesar de donde has caído, sí. A pesar del hueco donde estás, sí. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Poderoso. Eso es maravilloso, maravilloso. Jorge, mira, cada día aprendemos montones más y yo creo que es necesario, ¿sabe? Hablar estas cosas siempre, 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 siempre. Comentarios, me gustaría escuchar sus comentarios acerca de lo que aprendieron hoy. Pastor Alfonso, creo que levantó la mano por ahí, así que Pastor Alfonso o alguien o cualquiera que tenga algún comentario esta mañana sobre estas cosas que hemos hablado esta mañana. Ya saben, solo abran su micrófono y pueden comentar. Bienvenido, Pastor Alfonso, desde allá de Machala, Ecuador. Buenos días a todos, un abrazo. Sí, señor. Muy fraternal, realmente. Me da mucho gusto oírlo a Jorge en su explicación. Realmente a todos pienso que nos usa el Dios para poder decir cosas que realmente solamente es el Espíritu Santo el que puede decirlas. Realmente tenemos autoridad, pero esa autoridad sale de adentro. Realmente hay una serie de confusiones que se han mencionado. Aquellas por las que pasamos todos, creo. Sí. Yo pasé por muchas. Y la conclusión de ahora que Dios está obrando en mi vida y sigue obrando en mi vida y yo sé que va a seguir obrando, lo creo, realmente es algo que se originó por malas enseñanzas. Realmente hubo un tiempo en que hubo mucha gente que realmente hablaba de sus pensamientos, de sus emociones. Bueno, lo siguen hablando algunos, pero más no es una revelación del Espíritu Santo. Porque cuando es revelación del Espíritu Santo, no hablo yo, es Él que habla. Y ustedes lo hacen también. A mí me da mucho gusto conectarme a estos programas. He estado un poco ausente por muchas razones. Algún rato podemos conversar aquello. Pero solamente he visto la gracia de Dios que habita en mí. Solo he podido ver que
que realmente Poderoso. no tengo que quejarme de nada, porque si tengo la gracia, tengo todo. Muchas veces le decimos a nuestros hermanos, si tienes a Dios dentro de ti, en espíritu, está Dios, Sí. está el Padre y está el Hijo, y en su representación está el Espíritu Santo. Y lo único que debe salir de nosotros realmente es el fruto del Espíritu Santo. No tiene que salir otras cosas. Sí, señor. Y realmente yo leía Deuteronomio, voy a abrirlo porque no lo tengo, leía Deuteronomio capítulo 6, y realmente en ese capítulo Dios a través de Moisés le recuerda al pueblo de Israel del mandamiento y de la advertencia. Uh-huh. Y realmente para mí advertencia hoy no es algo a lo que yo tengo que tener miedo, porque es un consejo de Dios para mí. No sé, para ustedes pienso que es igual. Uh-huh. Así que aquí hay un mandamiento, y esta es la confusión, pienso yo, desde el principio, porque este pasaje a mí me ubicó en lo que realmente debo pensar. No sé, ustedes me pueden corregir aquello, pero aquí habla del mandamiento, que es la esencia de la ley de Dios. Y entonces Dios está recordando el mandamiento antes de entrar a la tierra prometida, que en ese tiempo la representación era Canaán. Sí. Pero para nosotros y para el pueblo judío igual es el nuevo cielo y la nueva tierra que Cristo va a traer. Y entonces dice así, en el versículo 1 al 3 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y le dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Aquí está la advertencia, que es un consejo, ¿verdad? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Así que el mandamiento está en estos versículos. Dios redujo la ley a un solo mandamiento que comprime todos los mandamientos de Dios. Y entonces esto es lo que se ha malentendido siempre. Luego en el versículo 4 y 5 dice, oye Israel, ¿sí? Nuestro Dios Jehová es uno, ¿no? Y aquí les pone el gran mandamiento y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda alma y con todas tus fuerzas. Así que realmente la confesión de la fe hebrea describiendo quién es Dios y el deber que tenemos hacia Él está escrita aquí. Y eso no ha cambiado. De muchos. Este versículo por sí mismo descalifica el Nuevo Testamento por decir que Jesús es Dios y la enseñanza que da el Nuevo Testamento acerca de la Trinidad, que solo hay un Dios existiendo en tres personas. Esto ha confundido a mucha gente. Realmente esto es lo que dice esta escritura, y de aquí
esto se ha malentendido. Bueno, en ese tiempo vieron fariseos y siguen habiendo. Sí, sí, Entonces, realmente, esto es lo que Dios dijo, y terminando en el 6 al 9, dice, y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tus manos y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Realmente depende del testimonio expresado en un mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Realmente es lo que Dios nos recuerda continuamente, que tenemos que estar pensando en eso, que nuestro testimonio debe ser empezando en nuestra casa y por todo lugar que vayamos, y al acostarnos y cuando nos levantemos, siempre tiene que estar presente esto, que realmente Dios es lo que nos recuerda, ¿sí? Como dijeron hace un momento, Dios nos enseñó, nos mostró el bien y el mal, pero nos aconsejó: ven al bien para que seas bendecido tú y toda tu descendencia. El consejo de Dios está ahí. El mandamiento fue dado al pueblo judío, pero nunca lo entendieron porque lo enseñaron mal. Se fueron a hacer leyes como a hoy nosotros mismos nos hacemos leyes. Ni siquiera seguimos o tratamos de recordar la ley santa de Dios que nos recuerde el pecado realmente, ¿no? Sino que ese pecado ahora nos afecta a nuestra vida. Como decías tú, Douglas, los pastores a veces decimos esas cosas. Estamos totalmente confundidos. sí. Y que ahora que vivimos en la gracia, ya no me iba tan mal como me iba bien antes. Ahora perdón, estoy diciéndolo mal. Antes me iba bien, pero ahora me va mal porque vivo en la gracia. Y si realmente el Dios era el dinero, Sí. realmente a veces nosotros los pastores no nos quieren, es por esto, nos ven mal, porque hablamos de que los rudimentos ya no sirven. Por ejemplo, alguna vez se habló aquí de esto y realmente ya no sirven. No digo que no valen, sino que esos nos ayudaron a empezar. Pero es el Dios el que nos dice esta revelación que fue dicha al pueblo judío, pero ellos no entendieron. Actualmente es dicha al pueblo que debe vivir en la gracia, pero no le entienden, por más que el Espíritu Santo se las explica a través de nosotros, porque debemos ser claros. Lo que pasa es que mucha gente pone sus sentimientos por delante, ponen cosas que Dios no quiere que pongamos. Él quiere que de nosotros salga eso, el Espíritu Santo actuando a través de nosotros, hablando a través de nosotros, haciendo las cosas en su totalidad. Ya no somos nosotros, como dijo Pablo, es Dios en nosotros. Entonces es lindo hablar de estos temas. Los he escuchado en los videos y realmente es tan importante hablar de estas cosas, porque el mundo entero tiene que escuchar la voz de Dios, y no es la voz nuestra, sino del Espíritu Santo a través de nosotros, usándonos. Tenemos que dejarnos usar. Lo que pasa es que no hay la decisión, hermanos, pastores, no hay la decisión de la gente, porque tiene que haber una decisión. Dios no nos puede obligar a hacer cosas que no queremos hacer. Él está sabiendo cuáles son nuestros intereses, por eso dice que mire el corazón. Sí. Cuando dice Dios, mire el corazón, ¿qué está mirando? El Espíritu Santo de Dios. Sí. Él no puede mirarnos a nosotros. Él no puede vernos cómo nos vestimos, si nos arrodillamos, si nos tiramos al piso. No, Él mira el corazón. Yo creo que con esa expresión está dicho todo. Dios no quiere que hagas alarde de nada. Dios quiere que el Espíritu Santo a través de nosotros solo nos pueda dejar lo que hizo Cristo,
ser un ejemplo de cómo es Dios. Sí. No hay otra forma. Hay 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo, 9 cualidades. Y lo más importante para mí, siendo el amor primero, es la fe. Porque si no tienes amor, no tienes fe. Pero no es una fe cualquiera, es la fe en Cristo Jesús. Es la confianza en una persona que no la vemos. Y eso es bien difícil. Entonces es importante este tipo de temas, de vivir Sí, señor. realmente gracia sobre gracia. Sí, señor. Y yo siempre digo cuando hablo de este versículo que si te has ido a la playa y miras la ola que viene sobre la arena, ni siquiera revienta y ya viene otra ola atrás y otra ola atrás. Esa es gracia sobre gracia. Sí, señor. Entonces Dios nos ha puesto hasta ejemplos para poder hablar de esto, y a mí me da mucho gusto y yo felicito a Douglas por hablar de estos temas. Nos ayudan a crecer espiritualmente y es el mismo Dios haciendo ese trabajo a través de todos aquellos que nos reunimos Sí, señor. y que vemos este video. Poderoso. Amén. Amén, amén, poderoso. Gracias, Pastor Alfonso. Y fíjate que cuando vos decías de esto de Deuteronomio capítulo 6 y todos esos versículos que leímos, me llamó mucho la atención y me hizo recordar algo. Imagínate que si para los que estaban bajo la ley, eso es lo que tenían que hacer, ¿sí? Eso es lo que tenían que hacer los que estaban bajo la ley. Dios decía, ustedes que van a entrar ahí ahora, pórtense de acuerdo a esta ley para que les vaya bien, ¿sí? Y eso es algo maravilloso. Y decía, esto enseñen, vivan ustedes y enséñenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Recuérdenles eso siempre. Entonces me puse a meditar y yo me puse a pensar, mira, si eso fue con la ley, escuche, si eso fue con la ley y la sangre de los corderos tenía un valor para eso, ¿verdad? Que recuerden que no solamente era eso, sino que también los sacrificios que tenían que hacer, que cubría su pecado por todo un año. Entonces me puse a pensar, vaya, si eso fue con la ley, ¿cuánto más con la gracia? ¿Cuánto más con la gracia? Que la gracia fue cumplida y fue hecho a través de la sangre de Jesús, que nos limpia de todo nuestro pecado hoy, mañana, siempre, por la eternidad. Poderoso. Si había que recordarles a ellos sobre la ley, mire, ¿cuánto más ahora con la gracia? Hablarla en la mañana, en la noche, en la ciudad, en el campo, donde quiera que estemos. Hablar de esta gracia maravillosa. Si ellos tenían que hablar de la ley de día y de noche, ¿cómo no vamos a hablar de esta gracia maravillosa de día y de noche? Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias a todos por compartir esta mañana, este día con nosotros. El próximo jueves seguimos con más de esta gracia maravillosa. Voy a estar compartiendo algunas cosas también sobre esto, así que a seguir creciendo en esta gracia maravillosa. Gracias, Jorge. Gracias por abril. Hay muchas gracias. Siempre disfrutamos muchísimo esa compañía tuya con nosotros, así que seguimos orando por vos y por todos los demás que están haciendo esta obra maravillosa de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo jueves